A menudo miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1892 y a la solemne historia de Andrew Borden. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron irrevocablemente cambiadas por los eventos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En la próspera ciudad industrial de Fall River, Massachusetts, la familia Borden era un hogar de considerable riqueza y callado resentimiento. El patriarca, Andrew Borden, era un exitoso promotor inmobiliario y presidente de banco. Sin embargo, era notoriamente tacaño. Su familia vivía en una modesta casa en Second Street, un hogar que notablemente carecía de las comodidades modernas, como plomería interior, que su estatus social normalmente permitiría. Bajo su techo vivían su segunda esposa, Abby Dorothy Gray Borden, y sus dos hijas adultas de su primer matrimonio, Emma y Lizzie. Emma, la mayor, era reservada, mientras que Lizzie, de 32 años, era más prominente en la comunidad, activa en su iglesia local. Sin embargo, ambas eran solteronas sin casar, un hecho que se sumaba a la tensa y opresiva atmósfera dentro del hogar, donde las tensiones por el dinero y el afecto latían justo bajo la superficie. En los días previos a la tragedia, una sensación de temor ya había descendido sobre el hogar Borden. Una misteriosa y violenta enfermedad había atacado tanto a Andrew como a Abby, dejándolos débiles y temerosos. Abby le confió al médico de la familia que creía que estaban siendo envenenados. La fuente de esta enfermedad nunca se determinó, pero añadió una capa de miedo genuino a las tensiones domésticas existentes. Durante este mismo periodo, el 3 de agosto, Lizzie Borden visitó una farmacia local. Allí, intentó comprar ácido prúsico, un veneno mortal, alegando que lo necesitaba para limpiar una capa de piel de foca. El farmacéutico, encontrando su solicitud inusual y su razón inverosímil, rechazó la venta. Este intento de adquirir veneno, ocurrido justo un día antes de los asesinatos, se convertiría más tarde en un punto de interés crucial para los investigadores, pintando un escalofriante preludio de la violencia que estaba por venir. La mañana del jueves 4 de agosto de 1892 comenzó como un día de verano opresivamente caluroso y húmedo. El hogar Borden no estaba en su pleno complemento. La hija mayor, Emma, estaba afuera, visitando amigos en el pueblo cercano de Fairhaven. El tío materno de las chicas, John Morse, que se había quedado a pasar la noche en la habitación de invitados, se había ido temprano con Andrew para discutir negocios en el centro. Esto dejó solo a 3 personas en la casa: Abby Borden, la empleada doméstica interna de la familia, Bridget Sullivan y Lizzie. Después del desayuno, Bridget salió a lavar las ventanas. Abby subió a la habitación de invitados para ordenar después de la estancia del señor Morse. Lizzie se quedó abajo. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Andrew Borden regresó a casa de sus negocios en el centro. Sintiéndose indispuesto, decidió acostarse para una siesta en el sofá de crin de caballo en la sala de estar, sin saber que su esposa ya yacía muerta en la habitación directamente encima de él. Aproximadamente a las 11:10 de la mañana, la tensa calma del hogar Borden se hizo añicos. Lizzie llamó desde la parte inferior de las escaleras traseras a la sirvienta, Bridget, que estaba descansando en su habitación del tercer piso. «Maggie, ven abajo», gritó, usando el apodo común de la familia para ella. «Ven rápido, padre está muerto, alguien entró y lo mató». Bridget corrió escaleras abajo hacia una escena impactante. Andrew Borden estaba desplomado en el sofá de la sala de estar, su cabeza y rostro brutalmente atacados. En el pánico inicial, Lizzie envió a Bridget a buscar al médico de la familia y a una amiga. A medida que los vecinos y las autoridades comenzaban a llegar, una vecina, Adelaide Churchill, preguntó sobre el paradero de Abby. Después de una breve búsqueda,
Bridget Sullivan y la señora Churchill subieron. Ahí, en la habitación de invitados, hicieron un segundo descubrimiento, igualmente horrible. El cuerpo de Abby Borden fue encontrado en el suelo entre la cama y la cómoda, víctima de la misma impactante violencia que se había cobrado la vida de su marido. La escena del crimen en 92 Second Street fue de extrema brutalidad. Tanto Andrew como Abby Borden habían sido asesinados por múltiples y poderosos golpes en la cabeza con un instrumento afilado, probablemente un hacha pequeña o un hacha. Los ataques fueron tan feroces que dejaron a las víctimas casi irreconocibles. La policía, liderada por el mariscal de la ciudad Rufus B. Hilliard, inmediatamente comenzó su investigación. Llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de la propiedad en busca de pistas o un posible arma homicida. En el sótano encontraron varias hachas y hachas pequeñas. Una cabeza de hacha pequeña, en particular, despertó sus sospechas. Su mango de madera estaba roto y la cabeza misma parecía estar inusualmente limpia, como si hubiera sido recién lavada y recubierta de ceniza para que parecía vieja. A pesar de la apariencia sospechosa, no se encontró sangre de manera definitiva en ella y no se pudo establecer un vínculo claro con los asesinatos. La falta de un arma homicida clara, sumada a la ausencia de signos de entrada forzada y propiedad robada, dejó a los investigadores con un rompecabezas profundamente inquietante. Desde el principio, la sospecha comenzó a coalescer alrededor de la única persona que se sabía que estaba en la casa y despierta durante el tiempo de ambos asesinatos, Lizzie Borden. Su comportamiento inmediatamente después fue descrito por los testigos como extrañamente calmado y sereno para alguien que acababa de perder a sus padres de una manera tan violenta. Cuando fue interrogada por la policía y los vecinos, sus relatos fueron inconsistentes y contradictorios. Ofreció historias variables sobre dónde estaba y qué estaba haciendo esa mañana. En un momento afirmó haber estado en el desván del granero buscando plomos de pescar. Esta coartada se vio debilitada por el hecho de que el desván era sofocantemente caluroso y los oficiales encontraron que el polvo en el suelo estaba sin perturbar. Días después, en una encuesta formal, su testimonio conflictivo y aparente evasión solidificaron aún más la creencia de las autoridades en su culpabilidad. El 11 de agosto, una semana después de los asesinatos, Lizzie Borden fue arrestada y acusada de los asesinatos de su padre y madrastra. El juicio de Lizzie Borden, que comenzó en el juzgado de New Bedford en junio de 1893, fue una auténtica sensación nacional. Periódicos de todo el país enviaron reporteros para cubrir los procedimientos, y el público siguió cada detalle con ávida atención. La fiscalía, liderada por el fiscal de distrito, Hosea M. Knowlton, creía tener un caso circunstancial sólido. Tenían la intención de retratar a Lizzie como una mujer resentida y de corazón frío, motivada por el odio hacia su madrastra y un deseo por la considerable fortuna de su padre. Su evidencia incluía el intento de Lizzie de comprar veneno, sus coartadas contradictorias y la quema de un vestido en la estufa de la cocina días después de los asesinatos, lo que, según afirmaron, fue un intento de destruir evidencia sangrienta. El caso de la fiscalía, sin embargo, carecía de un arma homicida y de cualquier prueba física que vinculara directamente a Lizzie con el crimen. La defensa de Lizzie fue manejada magistralmente por un equipo liderado por George D. Robinson, el muy respetado exgobernador de Massachusetts. Su estrategia fue doble. Primero, desmantelaron sistemáticamente la evidencia circunstancial de la fiscalía, destacando la ausencia de sangre en la persona o ropa de Lizzie inmediatamente después del descubrimiento. Argumentaron que el vestido que quemó estaba manchado de pintura, no de sangre. Segundo, y quizás de manera más efectiva, presentaron el carácter de Lizzie como su defensa definitiva.
La retrataron ante el jurado, compuesto íntegramente por hombres, como una mujer gentil, piadosa y respetable de buena reputación, totalmente incapaz de cometer un acto tan salvaje. Durante un momento dramático en el juicio, los cráneos de Andrew y Abby se presentaron como evidencia, lo que hizo que Lizzie se desmayara, una imagen que pudo haber obtenido simpatía. En un fallo crucial, el juez dictaminó que su testimonio contradictorio en la encuesta era inadmisible, asestando un golpe devastador al caso de la Fiscalía. Después de 13 días de testimonio, el caso pasó al jurado. El público y la prensa esperaron ansiosamente un veredicto que muchos asumieron tardaría días en alcanzar. Sin embargo, después de deliberar durante solo 90 minutos, el jurado regresó. El portavoz anunció el veredicto: no culpable. La sala se llenó de alborozo y Lizzie lloró de alivio. La absolución fue recibida con una reacción pública dividida. Muchos estaban convencidos de su inocencia y celebraron el veredicto, mientras que otros seguían seguros de que una mujer culpable había sido liberada. Con su nombre limpio ante la ley, Lizzie y su hermana Emma heredaron la sustancial fortuna de su padre. Pronto dejaron la casa en Second Street y compraron una gran mansión en la parte de moda de Fall River, a la que Lizzie llamó Maplecroft. A pesar de su riqueza y exoneración legal, Lizzie Borden nunca fue aceptada de nuevo en la comunidad. Fue ostracizada socialmente por el resto de sus días, viviendo como una reclusa hasta su muerte en 1927. Los asesinatos de Borden nunca se resolvieron oficialmente. Aunque Lizzie Borden fue absuelta, ningún otro sospechoso fue seriamente investigado o acusado. Y ella sigue siendo la figura central del caso. A lo largo de las décadas, la historia se ha transformado de una impactante tragedia local en una pieza duradera del folclore estadounidense, inmortalizada en una escalofriante canción infantil. La naturaleza brutal del crimen, combinada con la sospechosa improbable y el juicio sensacionalista, ha creado un misterio que continúa fascinando a historiadores y entusiastas de true crime por igual. Las teorías abundan, señalando a otros posibles sospechosos, desde la sirvienta Bridget Sullivan hasta el tío John Morse, pero nunca ha surgido evidencia concluyente. La verdad de lo que sucedió en esa calurosa y claustrofóbica casa el 4 de agosto de 1892 murió con sus ocupantes, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una inquietante leyenda americana. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tienes alguna reflexión sobre el caso de hoy, te invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios de abajo. Esperamos que te unas a nosotros de nuevo para nuestro próximo caso de True Crime.